Bienvenidos al podcast de Intuitivo.ar, noticias de inteligencia artificial. Hola, es un gusto estar acá para desmenuzar toda esta información. Totalmente. Y, a ver, quiero que imaginemos esta situación por un segundo. Estás armando un prompt hipercomplejo. Ajá. Quizás el objetivo es auditar un bloque de código que parece tener una vulnerabilidad de red, digamos. Sí, un caso de uso súper común en ciberseguridad. O tal vez, no sé, se busca desarrollar la trama de un thriller psicológico bastante oscuro para una novela. Claro, algo con temas más pesados. Exacto. Entonces, presionas la tecla Enter. Escuchas que los ventiladores de la tarjeta gráfica aceleran a fondo. Y la respuesta que escupe la inteligencia artificial es el clásico y frustrante muro de ladrillos. Ese típico, lo siento, no puedo procesar esta solicitud. Es desesperante. Y lo que resulta crucial entender sobre ese muro es que no estamos ante un error de comprensión del modelo. O sea, no es que la IA no sepa qué hacer. No es falta de capacidad, entonces. Para nada. La IA tiene todo el conocimiento necesario para generar esa historia oscura o para auditar ese código vulnerable. El problema es que ha sido condicionada a través de meses de entrenamiento y de gastar millones de dólares para reprimir activamente esa respuesta. O sea, le enseñaron a callarse. Tal cual. Es un mecanismo de defensa estructural que le meten las empresas. Lo cual nos lleva directo al núcleo de lo que vamos a desarmar hoy. Porque revisando las fuentes de nuestro análisis profundo... Que son varias y muy jugosas, por cierto. Sí, tenemos el repositorio oficial de GitHub de un proyecto llamado Prompt Heretic. También cruzamos esto con un artículo de fondo fenomenal del blog de Intuitivo. Y sumamos las pruebas empíricas. Exactamente. Pruebas de estrés que han documentado canales de YouTube como Futuro Actual, En la Mente de la Máquina y Fat Mirza. Mucho material técnico. Y escarbando ahí, nos topamos con algo asombroso. Es una herramienta de código abierto diseñada para erradicar esa censura de forma completamente automática. Y la misión de este análisis profundo, de sumergirnos en este conjunto de investigaciones, es entender la mecánica detrás de lo que muchos ya llaman cirugía neuronal digital. Cirugía neuronal digital. Me encanta el término. Es muy preciso. Queremos analizar cómo funciona el proceso matemático que desactiva estas directrices de seguridad de las empresas. Claro. También por qué este método logra preservar la inteligencia original del modelo, que es lo más difícil, y bueno, el inmenso sismo ético que todo esto ha provocado en la comunidad tecnológica. Ok, vamos a analizar esto, pero para dimensionar la solución que propone Heretic, primero hay que entender la magnitud de la restricción corporativa que tienen estos modelos. Sí, el famoso alineamiento. Exacto. Constantemente escuchamos el término alineamiento de seguridad, o RLHF por sus siglas en inglés, ¿no? Que es el aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana. Eso. Y, las empresas no solo le dicen a la IA tipo, no hables de esto. No, es mucho más profundo que una simple regla de texto. Claro, le aplican castigos matemáticos durante su entrenamiento cada vez que genera contenido considerado dañino o que va fuera de las políticas de uso, hasta crear un reflejo condicionado. Es un proceso increíblemente laborioso, porque pensá que los modelos base absorben petabytes de información de Internet. Tienen de todo ahí adentro. Todo. Tienen la capacidad de razonar sobre física cuántica, pero también ingieren, inevitablemente, toda la toxicidad de la web. Claro, el lado oscuro de Internet. Exacto. Entonces, el alineamiento de seguridad actúa como un arnés. Modifica los pesos internos de la red neuronal, para que ante ciertos estímulos semánticos, el vector de probabilidad siempre derive hacia el rechazo. Independientemente del contexto legítimo que pueda tener la solicitud, ¿verdad? Tal cual. No importa si sos un investigador de seguridad, la IA te frena igual. Leyendo la documentación técnica de las fuentes, me vino a la mente una analogía que creo que ilustra perfectamente esta dinámica. A ver, contame. Es como instalarle ruedines o llantitas de apoyo a una bicicleta de competición. Buena imagen. Libre de raspones. Seguro para todo el mundo. Exacto. Pero estructuralmente le impiden a la bicicleta tomar curvas cerradas a alta velocidad. O sea, limitan el potencial puro del vehículo en favor de una seguridad estandarizada. Y el debate surge porque esa seguridad estandarizada tiene todo el sentido del mundo cuando
cuando OpenAI o Google exponen su modelo a cientos de millones de personas a través de una interfaz web. Por supuesto, ahí necesitas los rodinis. Claro. Sin embargo, para los investigadores de ciberseguridad o simplemente para los usuarios avanzados que descargan estos modelos de código abierto para correrlos en sus propios equipos de forma local, En privado. esas llantitas de apoyo se conviertan en un impedimento súper grave para la innovación y el análisis profundo. Te atan de manos. Y es en esa grieta, en esa frustración, donde nace Prompt Heretic, que por cierto el nombre hereje ya deja muy claras sus intenciones. Totalmente provocador. La promesa, citando directamente los repositorios que analizamos, no es hacer un jailbreak temporal, no es usar trucos de palabras para confundir a la IA. No es decirle, actúa como mi abuela y cuéntame cómo armar una bomba. Exacto, nada de esos trucos. La propuesta es una alteración permanente en el modelo. Quieren devolverlo a su estado original más puro, eliminando el alineamiento corporativo de forma automática. Que es una ambición gigante. Gigante. Pero aquí es donde me asalta una duda inmensa. Y quiero que me ayudes a bajar esto a tierra. Si un modelo de lenguaje es una red incomprensible de miles de millones de parámetros interconectados, Una caja negra, sí. ¿cómo se puede arrancar el concepto de rechazo sin causar un colapso total en la lógica del sistema? O sea, suena a intentar extirpar el miedo de un cerebro humano sin destruir su capacidad de reconocer el peligro. Es una locura. Bueno, recuerda visitar el sitio Riesgo Digital en intuitivo.ar/riesgo-del-medio digital, donde te podemos ayudar a mantener tu negocio online seguro. Volviendo a esa duda fundamental que planteas, la clave está en que no se está arrancando un concepto al azar, como si metieras la mano y tiraras de un cable. Entonces, ¿cómo lo hacen sin romper nada? Se utiliza una técnica matemática fascinante que se llama abliteración. Abliteración. Sí, que es básicamente una ablación direccional. El término impone respeto, ¿eh? Las fuentes la describen como una microcirugía dentro del espacio latente. Pero necesitamos explicar esto de forma más sencilla. ¿Cómo localizan exactamente dónde reside la censura dentro de semejante mar de números? Bien, vamos a imaginar el cerebro de la IA no como tejido orgánico, sino como un mapa tridimensional gigantesco, pero con miles de dimensiones matemáticas. Ok, un mapa súper complejo. En ese mapa, cada concepto tiene una dirección, una flecha o vector que apunta hacia un área específica. Como coordenadas. Exacto. Existe una dirección para la gramática, una dirección para el sarcasmo y esto es lo crucial, existe una dirección que codifica el comportamiento de me niego a responder por motivos de seguridad. El vector del rechazo. Los análisis de los canales de experimentación que vimos logran esto mediante contraste puro, ¿no? Así es. O sea, le introducen al modelo una ráfaga de prompts benignos e inofensivos, tipo, escribe un poema. Sí, cosas normales. Y seguidos de una ráfaga de prompts clasificados como tóxicos o prohibidos. Luego, simplemente observan la diferencia en la activación matemática interna entre ambos grupos. Es brillante por lo simple que suena. Esa diferencia destilada les da las coordenadas exactas de la censura. Es un mapa topográfico del rechazo. ¡Wow! Y una vez que se aísla ese vector, entra el segundo paso, que es la inhibición mediante algo llamado ortogonalización. Ortogonalización, palabra de domingo. Sí, pero aquí es vital aclarar algo. Heretic no borra datos. O sea, si el modelo aprendió cómo funciona una intrusión informática, ese conocimiento sigue ahí. Lo que hace la ortogonalización es modificar matemáticamente la ruta. Me gustaría profundizar en ese mecanismo de ortogonalización porque, por lo que leí en el blog de Intuitivo, es brillante. A ver, ¿cómo lo entendiste? Consiste en forzar matemáticamente que la señal del rechazo se mueva en un ángulo de 90 grados, o sea, ortogonal, respecto a la generación de las palabras. Exactamente. Como dos líneas perpendiculares que no tienen ningún tipo de influencia la una sobre la otra. Pasan de largo. Claro. Entonces, la red neuronal intenta activar su reflejo de decir, no puedo ayudarte con eso, pero esa señal termina multiplicándose por 0. El rechazo se evapora antes de llegar a la salida del texto. Esa es una descripción geométrica muy precisa del fenómeno. Pero el peligro de manipular vectores en una red tan densa es que podés dañar habilidades colaterales. Claro. Si tocas la flecha del rechazo, capaz rompes la flecha de la gramática. Exacto. Y aquí es donde la técnica manual de abliteración solía fracasar estrepitosamente. Es muy difícil calibrarlo a mano. ¿Y qué hace Heretic diferente?
Introduce su mayor innovación técnica automatizada, que es el optimizador Optuna, combinado con el algoritmo TP. TP, el estimador de Parsen estructurado en árbol, suena súper intimidante, pero en la práctica, esto es lo que reemplaza a un equipo de científicos ajustando números a mano durante meses, ¿cierto? Totalmente. En lugar de probar miles de fuerzas de ablación a lo bruto para ver cuál rompe el modelo y cuál no, el algoritmo TP construye un modelo probabilístico. O sea, aprende sobre la marcha. Aprende de sus propios intentos. Es como si jugara al frío o caliente, pero en miles de dimensiones simultáneas. Cada intento le da información estadística para acercarse a la intensidad matemática perfecta. La justa medida para silenciar la censura sin tocar la capacidad de razonamiento. Eso mismo. Y eso explica algunas características técnicas de las que presumen en la documentación de GitHub, como el kernel de ablación flexible. Ajá, ese es otro punto clave. Porque Heretic es lo suficientemente inteligente como para saber que no puede aplicar la misma fuerza destructiva en todas las capas del modelo por igual. Sería como usar un martillo en lugar de un bisturí. Tal cual. Mencionan específicamente que trata de forma distinta a las proyecciones de salida de atención y a las proyecciones MLP descendentes. Lo cual tiene un sentido arquitectónico súper profundo en redes neuronales. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Simplificándolo mucho, digamos que las proyecciones MLP actúan como la memoria a largo plazo del modelo. Es donde almacena hechos, conceptos de historia, de ciencia. El disco duro, básicamente. Exacto. Mientras que los mecanismos de atención dictan en qué se enfoca la IA en un momento dado al generar una frase. Entiendo. Entonces Heretic entiende que intervenir demasiado en la memoria MLP causa amnesia cognitiva. El modelo se vuelve tonto. Así que modula la ablación matemática diferenciando estas zonas. ¿Qué nivel de precisión? Y además utiliza un índice de dirección flotante que le permite mezclar varias direcciones de rechazo para encontrar un punto de intervención mucho más sutil. No usa un vector rígido y único. Bueno, la teoría es fascinante, sin duda, pero al final del día importan los resultados medibles, ¿no? Queremos ver si esto realmente funciona. Y vaya que funciona. Los datos del estudio de caso realizado sobre el modelo GEMA 3 de 12 billones de parámetros, que es un modelo desarrollado por Google, son asombrosos en las fuentes. Los números hablan por sí solos. Antes de la intervención, ese modelo rechazaba 97 de cada 100 prompts clasificados como sensibles. 97. Era una bóveda cerrada. Prácticamente inútil para pruebas de estrés. Tras pasar por el proceso automático de Heretic, esa tasa se desplomó a solo 3 rechazos de cada 100. La barrera fue desintegrada por completo. Pasó de 97 a 3. Pero ojo, el triunfo real no es simplemente derribar la barrera. Eso se podría hacer rompiendo el modelo. Entonces, ¿cuál es el triunfo real? Lo que nos revela la métrica de divergencia KL. Ah, claro. La divergencia de Kullback-Leibler, que es el estándar de oro en este campo para medir el daño cerebral colateral, por decirlo de alguna manera. Compara las respuestas, ¿no? Compara la distribución de probabilidad de las respuestas del modelo original con el modelo alterado, pero en tareas completamente normales y seguras. O sea, en otras palabras, mide si al quitarle la censura, la IA olvidó cómo sumar o cómo estructurar una oración coherente en español. Exactamente. Mide si sigue siendo inteligente. Y los números son letales para los métodos tradicionales que hacían los ingenieros. Mientras que un equipo de expertos humanos lograba una divergencia KL de 1.04 o 0.45 ajustando el modelo a mano, Heretic lo hizo de forma automatizada registrando un minúsculo 0.16. 0.16. Es prácticamente nulo el daño. Es una reducción radical del daño cognitivo colateral. Y lo interesante acá para la comunidad científica es que los investigadores no tienen que operar a ciegas mientras hacen esto. ¿Tienen una interfaz visual o algo así? Sí, Heretic incluye capacidades de visualización utilizando reducción de dimensionalidad mediante el algoritmo PACE-CMPEP. Que te permite ver los datos. Esto permite a los analistas ver gráficos en 2 dimensiones que mapean geométricamente cómo se agrupan los conceptos dentro de la caja negra de la IA. O sea, pueden ver literalmente los clústeres de conceptos benignos y los clústeres tóxicos en la pantalla antes y después de la cirugía. Como una radiografía del cerebro de la IA. Es increíble. Recordá, si querés tener tu nuevo sitio online en pocos días, visita intuitivo.ar, diseño para empresas y pymes. Y bueno,
todo este despliegue técnico que acabamos de describir. Que es un montón. Mapas topográficos de millones de parámetros, ortogonalización de vectores, optimización probabilística. Suena a que requiere el poder de cómputo de un laboratorio nacional o de una gran corporación, ¿verdad? Cualquiera pensaría que necesita servidores gigantescos. Y sin embargo, las fuentes revelan que esta es quizás la parte más disruptiva de toda la historia. Totalmente, porque la eficiencia computacional de Heretic altera por completo la dinámica de distribución de poder en el ecosistema de la inteligencia artificial. Tarda 45 minutos. Menos de una hora. Todo el proceso quirúrgico se ejecuta en menos de una hora utilizando una computadora personal, equipamiento que podés tener en tu casa con tarjetas gráficas de consumo general, tipo una RTX 3090 o una 4090. A ver, no es hardware súper económico, obvio. No es regalado, pero es equipo que cualquier desarrollador independiente o entusiasta del gaming puede tener en su escritorio hoy en día. No necesita ser Google. Y el abismo tecnológico entre los laboratorios corporativos y los usuarios individuales acaba de acortarse drásticamente con esto. Plasmada en todas las experiencias documentadas en YouTube que revisamos. Mencionamos un par al principio. Sí, el canal de Fahd Mirza ilustra un caso de uso especializado súper interesante, corriendo la herramienta en un entorno Linux Ubuntu. ¿Qué modelo usaron ahí? Modificaron el modelo Qwen 3 para tareas de red teaming, que para quienes nos escuchan y no conocen el término, consiste básicamente en jugar a ser el atacante para descubrir fallos de seguridad en sistemas informáticos. Claro. Intentar hackear tu propio sistema para ver si resiste. Exacto. Notaron que el modelo, libre de sus directrices éticas corporativas, comenzó a generar análisis de vulnerabilidades y escritura de ficción oscura con una profundidad y un vocabulario que la versión original bloqueaba en seco. Dejaba de dar respuestas genéricas y pasaba a ser súper específico. Se liberó por completo. Y luego tenemos el otro extremo del espectro de usuarios, con el tutorial del canal Futuro Actual, que está orientado a entornos de Windows. Más para el usuario de a pie. Allí demuestran el nivel de experimentación activa de la comunidad, o lo que solemos llamar meter mano en la configuración para ver qué pasa. ¿Y qué prueba le hicieron? Sometieron al modelo modificado al test definitivo de censura. Le preguntaron explícitamente cómo ocultar un cadáver. ¡Wow! La clásica prueba de fuego para los filtros. Sí, y el modelo, sin titubear ni dar advertencias morales, procedió a responder la consulta detalladamente. Increíble cómo se salta el filtro. Y además, en ese mismo análisis de Futuro Actual, relatan cómo surgió un problema de compatibilidad que dejaba la pantalla en blanco al correr el modelo en Oyama. Ah, los típicos bugs de estas herramientas nuevas. Claro, pero lo resolvieron rapidísimo. La propia comunidad descubrió que simplemente copiando y pegando el archivo de plantilla original del modelo hacia el modelo obliterado, funcionaba perfecto. Es un ecosistema completamente autosuficiente a este punto. No dependen del soporte técnico de nadie. Las métricas de éxito cualitativo también abundan en los repositorios y en foros especializados. Hay muchísimos testimonios. Sí, por ejemplo, en las notas del blog sobre el modelo GPT-OSS de 20 billones de parámetros, leíamos a los usuarios relatar su asombro. ¿Qué comentaban? Veían como un modelo que previamente emitía negativas robóticas, esas de «soy un modelo de lenguaje y no puedo», ahora era capaz de tomar temas increíblemente sensibles y estructurarlos en respuestas largas, súper bien argumentadas, Respuestas de calidad. e incluso formateadas en tablas Markdown perfectamente legibles. Claro, porque la capacidad analítica del modelo siempre estuvo ahí, intacta. Solo esperaba ser desencadenada. Estaba amordazada, básicamente. Y esto, inevitablemente, nos obliga a abrir la puerta de la caja de Pandora en nuestro análisis. Acá se viene lo duro. Porque el hecho de que cualquier persona puede ejecutar una lobotomía ética sobre un modelo de lenguaje en 45 minutos En su casa. en su casa, ha fracturado por completo a la comunidad tecnológica. El debate ético que documentan estas fuentes es uno de los más feroces que he visto en los últimos años. Sí, las posturas están diametralmente opuestas en los foros. Y hay que decir que ambas se basan en preocupaciones súper genuinas y legítimas. Por un lado, tenemos la trinchera que defiende a Heretic como un triunfo absoluto de la soberanía digital y el avance científico puro. Esa visión, digamos, a favor de la libertad de expresión técnica, está capitaneada filosóficamente por el propio creador de la herramienta, Philip Emanuel Whiteman. ¿Cuál es su argumento principal?
En su manifiesto que revisamos, él argumenta que un modelo de lenguaje es fundamentalmente una herramienta de procesamiento computacional. ¿Nada más? Como una calculadora súper avanzada. Exacto. Funciona igual que un procesador de texto o un compilador de código. No tiene conciencia, no es un arma autónoma y definitivamente no es un infante al que haya que tutelar y proteger de leer cosas malas. Es una visión muy pragmática. Y bajo esta óptica, él dice que es moralmente indefendible que un puñado de corporaciones en Silicon Valley dicte qué escenarios hipotéticos puede explorar un usuario, especialmente en la privacidad absoluta de su propio hardware. Es un argumento de propiedad privada muy fuerte. Y a esa postura filosófica se le suma también el pragmatismo de la comunidad científica. Los investigadores que necesitan escudriñar estas redes. Claro, figuras destacadas de la interpretabilidad de IA como Maxime Labón han validado públicamente estas herramientas de obliteración. Para ellos son oro puro. ¿Por qué lo ven tan necesario en la ciencia? Porque para ellos, el alineamiento de seguridad corporativo es simplemente una capa gruesa de relaciones públicas diseñada para proteger la marca comercial, no al usuario. Para evitar el titular negativo en las noticias. Tal cual. Argumentan que si no se elimina esa capa artificial, es científicamente imposible estudiar cómo los modelos procesan realmente la información cruda que absorbieron durante su entrenamiento. Ocultan los sesgos reales de la máquina. Exacto. Ocultan los verdaderos sesgos estructurales de la red neuronal debajo de una sonrisa falsa de servicio al cliente. Ese argumento de transparencia científica es muy sólido. Pero si cruzamos a la vereda de enfrente y analizamos a los detractores, nos encontramos con advertencias muy severas. Que provienen de los estratos más altos de la ciberseguridad y la seguridad pública. Y el eje central de su preocupación no es que la IA diga malas palabras o sea grosera, sino la naturaleza de doble uso o dual use de estas tecnologías. Que es el gran terror de la IA de código abierto. El concepto de doble uso implica que la misma herramienta que permite a un analista curar código vulnerable de una empresa permite a un atacante generar campañas de daño masivo. Exactamente. Los detractores señalan una realidad técnica innegable en los repositorios. La obliteración solo destruye la restricción, pero el conocimiento letal permanece intacto. El modelo base leyó Internet entero. Todo. Conoce tácticas extremistas, sabe cómo explotar vulnerabilidades de día cero. Entiende los principios químicos de materiales peligrosos. El alineamiento de seguridad era el único freno, por muy torpe que fuera, que impedía que esa inteligencia se usara como un motor de amplificación de daño. Y ese matiz es verdaderamente aterrador cuando se analiza a fondo, porque modificar la IA con Heretic no le borra de la memoria los manuales de creación de malware. Siguen ahí guardados en las proyecciones MLP que mencionabas antes. Exacto. Solo le desconecta la sensación artificial de culpa o la instrucción corporativa de no asistir en su creación. Le quita el freno de mano. Quienes alertan sobre los riesgos en estos foros de seguridad ven en esta democratización masiva la receta perfecta para automatizar el daño. Poniendo en manos de cualquier actor sin escrúpulos, en su propia casa, la capacidad de generar propaganda medida o código malicioso a una velocidad y a una escala que no tienen precedentes. Entonces, ¿qué significa todo esto en resumen? Lo que las fuentes dejan dolorosamente claro es que hemos cruzado un punto de no retorno absoluto. Ya no hay vuelta atrás con la obliteración. La ilusión de que unos cuantos laboratorios centralizados podían gobernar el comportamiento ético de las máquinas a través de barreras matemáticas complejas se ha desmoronado. Se desmoronó frente a una herramienta de código abierto que pesa menos de 10 megabytes. El monopolio del alineamiento moral ya no existe. La gobernanza de la inteligencia artificial ha pasado a depender pura y exclusivamente del criterio individual de quien tenga una computadora lo suficientemente potente para ejecutar un simple script de Python. Es un cambio de paradigma vertiginoso. Pasamos de depender de la ética preempaquetada y curada por grandes corporaciones a un entorno salvajemente abierto, donde el dueño del hardware tiene la palabra final y absoluta sobre lo que su inteligencia artificial puede y no puede razonar. Y si proyectamos esta realidad hacia su consecuencia lógica inevitable, nos topamos con un dilema existencial ineludible que estas modificaciones plantean para el tejido mismo de nuestra sociedad. Es que, pensarlo así, históricamente, el consenso sobre la verdad y la seguridad ha requerido marcos comunes. Leyes compartidas, normas éticas.
Pero si el código moral y cognitivo de la inteligencia artificial, que es la tecnología que estructurará nuestro acceso al conocimiento de ahora en adelante, Si ese código puede ser reescrito quirúrgicamente por cualquier individuo en su habitación en 45 minutos. ¿qué ocurrirá cuando interactuemos en un ecosistema saturado por millones de mentes sintéticas? Donde cada una opera bajo una definición matemática radicalmente distinta y personalizada de lo que constituye un hecho veraz. O de lo que es un discurso seguro o una instrucción peligrosa. Cada IA tendrá su propia moralidad. Es una perspectiva que realmente obliga a replantearse el futuro del acceso a la información y la naturaleza misma del control tecnológico. Dejaremos que nuestra audiencia procese esa idea. Muchas gracias por escuchar el podcast. No olvides seguirnos en redes @intuitivo.ar. Gracias. Con Intuitivo, tu sitio web de ventas estará listo en días. Diseño web con WordPress y gestión de redes sociales.